Vamos a analizar esta función, empezando por el dominio. El dominio, recordemos que son los valores de x de la función. Es el intervalo del eje x, o el eje horizontal, en el cual está la función, ocupa la función. Como podemos ver, la función no abarca hasta el más infinito, sino que llega solamente hasta el número 5, llega hasta este lugar. Si empezamos a recorrerla, podemos ver que abarca desde el 5 hasta el 3. Ahí hay una pausa, no hay función acá, no hay ninguna función. Y luego la función retoma desde el número 2, donde va avanzando, 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 y sigue avanzando para la izquierda. Entonces, ese intervalo del eje x, en donde está la función, es este intervalo que se encuentra acá. Ese es el dominio de esta función. Bueno, y también esta parte, ¿no? Esto que estoy pintando de verde sobre el eje x es el dominio de la función, el intervalo del eje x, que es parte de la función. Como podemos ver acá, hay un punto en el número 2. Para cuando x vale 2, la y vale 1. Su imagen vale 1. Entonces el número 2 es parte de la función. El número 5 es parte de la función. Y el número 3 no es parte de la función porque acá hay un punto abierto, es un punto hueco. Entonces ahí va paréntesis, indicando que llega hasta el 3, pero sin tocar al número 3 precisamente, sino que llega muy cerca, muy cerca del 3. Esto que acabamos de pintar en el eje x es el dominio de la función. Vamos a escribirlo. El intervalo que va desde menos infinito hasta el número 2, con corchete, unión, quiere decir junto con este otro intervalo, el que comienza en 3 y termina en 5. Ese es el dominio de la función. Ahora bien, vayamos a la imagen de la función. Es una pregunta similar. ¿Qué sector del eje Y ocupa la función? Bueno, como podemos ver, la función llega hasta el número 5 y no lo supera el número 5. Acá no hay función. Entonces se podría decir que la función abarca desde el 5 hasta ¿dónde? A ver, avancemos. Acá la función frena, pero acá continúa, entonces la función sigue. Acá frena la función, pero acá sigue. Ocupa todo este sector del eje Y, esta función. Entonces, ocupa, como podemos verlo, desde menos infinito hasta el número 5, incluido el 5 porque ahí hay un punto. Entonces decimos que la imagen es el intervalo que va desde menos infinito hasta el número 5. Recordemos siempre la imagen se refiere al eje Y. Continuemos con, por ejemplo, con la ordenada al origen. Bueno, la ordenada al origen por definición es el valor de y en donde la función choca al eje y, ¿no? Este es el eje y. Bueno, entonces choca al eje y en ese valor, en el número 4, ponemos y igual 4 simplemente. Por otro lado, las raíces, o llamado también los ceros de la función, el conjunto de ceros, son los valores en donde la función corta al eje x, el horizontal. Entonces, acá podemos ver que la función choca al eje x en el menos 2, y también en este número que está acá, en el número 4. Entonces vamos a decir que las raíces son x igual a menos 2 y también x igual a 4. Ahora bien, también se puede escribir de esta forma. El conjunto de ceros es desde menos 2 hasta el 4. Ese también podemos nombrarlo como conjunto de ceros, conjunto de las raíces de esta función. Continuemos con, por ejemplo, el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Bueno, para ello tenemos que ver cuándo la función pasa por debajo del eje x y cuándo por arriba del eje x. Si recorremos la función, podemos ver que en esta parte la función viene por debajo del eje x, luego pasa por arriba del eje x, por arriba del eje x y por arriba del eje x, pausa ahí, luego pasa por debajo del eje x, y por último, por arriba del eje x. Ahora bien, para poder escribir esos conjuntos de positividad y negatividad, usamos los valores de x. O sea, decimos que desde el menos 2 para atrás, o sea, en este intervalo, desde el menos 2 hasta el menos infinito, o mejor dicho, desde menos infinito hasta el número menos 2 que se encuentra ahí, eso es un intervalo que pertenece al conjunto de negatividad. Acá, conjunto de negatividad, lo escribimos de esta forma y va a empezar con desde menos infinito hasta el número menos 2. Hasta el menos 2. Luego, a partir del número menos 2, la función pasa por arriba del eje x hasta llegar a este lugar, hasta el número 2.
O sea, este intervalo que estoy pintando en este momento acá en el eje X, ese intervalo es el conjunto de positividad, el que comienza en el -2 y termina en el 2. Entonces, en el conjunto de positividad ponemos desde -2 hasta 2. Pero con una diferencia. Acá va a haber un corchete. ¿Por qué? A ver, hay un corchete porque para el 2 de x, que es el que está acá, su imagen es un número positivo. Es un punto que está arriba del eje X. Ahora bien, para el -2, la imagen del -2 es el 0. No es el 1 como está acá, sino que es el 0. El -2 no pertenece al conjunto de positividad, porque el -2, la imagen del -2 no está ni arriba ni abajo del eje X. Está en el eje X, por eso era un llamado 0 de la función, el -2. Sin embargo, acá no lo vamos a incluir en el conjunto de positividad al -2, pero sí al número 2 positivo porque tiene un punto que está por arriba del eje X. Luego acá hay una pausa y luego nuevamente se retoma desde el 3 hasta el 4. Eso va a ser conjunto de negatividad. Desde 3 hasta 4. En el caso del 4, con paréntesis, no se incluye ese número porque ahí no está por sobre el eje X ni por debajo del eje X, está en el eje X. Y al 3 tampoco lo vamos a incluir porque acá hay un punto abierto, acá no hay imagen para el número 3. Entonces decimos que desde 3, sin incluirlo, hasta 4, esa es la otra parte del conjunto de negatividad, la cual separamos con el símbolo unión. Este intervalo junto con este otro intervalo. Y por último, el último intervalo que tenemos acá es el intervalo de positividad, este conjunto de positividad, intervalo de positividad, que comienza, como podemos ver, en el 4, en el número 4, y termina en el 5. Entonces acá decimos desde 4 hasta 5. Usamos la unión, y decimos que en el 4 ponemos paréntesis, y en el 5, como hay un punto arriba del eje X, el 5 pertenece al conjunto de positividad entonces. Ahí tenemos entonces, por lo tanto, conjuntos de positividad y de negatividad de esta función. Avancemos con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acá tenemos, si recorremos la función de izquierda a derecha, vemos que la función está subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sube. Esto es el intervalo de crecimiento. Y llega hasta acá. Mucho cuidado que llegó hasta el número 1. O sea, este intervalo que va desde el menos infinito hasta el número 1, ese es el intervalo de crecimiento. No usamos el número 5. Este es un valor de y que no lo utilizamos para los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Usamos los valores de x. Por lo tanto, decimos que desde menos infinito hasta el número 1, ahí tenemos el intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento, así. Intervalo de crecimiento es desde menos infinito hasta el número 1 con paréntesis. En el crecimiento y decrecimiento siempre vamos a usar paréntesis en los extremos por un motivo un poco más complicado, porque acá la función tiene infinitas rectas tangentes, por lo tanto no es ni crecimiento ni decrecimiento, pero eso es por otro motivo. Por el momento recordemos que para los extremos de los intervalos de crecimiento y decrecimiento vamos a usar paréntesis. Entonces, primer parte, crecimiento. Luego la función empieza a bajar, baja y sigue bajando hasta este lugar, hasta el número 2. O sea, decimos que desde el 1 hasta el 2, en este intervalo que se encuentra acá, en esta parte del eje X, es el intervalo de decrecimiento. Lo simbolizábamos con este símbolo. Intervalo de decrecimiento va desde 1 hasta 2. Intervalo de decrecimiento, de bajada. Luego, a partir del 3, la función empieza a subir nuevamente. Esta función está subiendo, esta parte está subiendo y subiendo. O sea que sube desde el número 3 hasta el número 5. En este sector, que es el que estamos pintando de color, ese es el intervalo donde la función crece, sube. Por lo tanto, en el intervalo de crecimiento vamos a poner unión junto con este intervalo, desde 3 hasta 5. Recordemos que acá decíamos que en los extremos de los intervalos usamos paréntesis, porque no se incluyen los extremos en estos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Luego vamos a marcar por último los máximos y los mínimos. Acá me faltó esto, vamos a poner acá los máximos y mínimos. Y para lo cual podemos ver que acá
hay un punto máximo. O sea, es el punto más alto de la función, ¿sí? Y este también es un máximo. A ver, no es el punto más alto de toda la función, pero en los alrededores, ahí en los alrededores, este es el punto más alto que tiene. Por eso es un máximo, solamente que máximo relativo lo llamamos. Vamos a escribirlo, a ver. Este punto máximo, para poder mencionarlo, tenemos que mencionar qué valor de x y qué valor de y tiene, porque es un punto. Entonces, es este punto, ¿no? Voy a borrar esto de acá, mejor para que no nos confundirnos. Este punto es el punto 1 de x, 5 de y. Es el punto 1, 5. Hay que tener cuidado porque se anota de manera muy similar al intervalo, pero esto se refiere a 1 de x, 5 de y. Ese es el punto máximo. En este caso es el máximo absoluto. Es el punto más alto de toda la función. Este también es un máximo, solo que un máximo relativo, porque es el punto más alto de los alrededores, no de toda la función, porque hay puntos más altos en la función. Bueno, decíamos así, perdón, absoluto. Y bueno, este punto decimos que es un máximo relativo. 5 de x, 1 de y, decimos ahí entonces. 5 de x, 1 de y. X, y. Ese es el máximo relativo. Ahora, mínimo. Bueno, hay un mínimo acá, porque no es el punto más bajo de toda la función, pero en los alrededores podemos ver que es el punto más bajo. Acá hay otros puntos, pero este es el punto más bajo de los puntos que están en los alrededores. Por eso decimos que es un mínimo relativo. Vamos a ir para atrás y vamos a decir que acá hay como hemos mencionado, un mínimo. Y para poder mencionarlo usamos el valor de x y el valor de y. Mínimo es 2 de x, 1 de y. Ese es un mínimo relativo, al igual que el que teníamos por acá, ¿sí? Con eso termina el análisis de esta función, que nos va a servir para, bueno, nuestro trabajo práctico, fundamentalmente. Espero que les sirva y nos vemos luego.